Muy bien, pues ya estamos de vuelta en esta recta final de la quinta edición del Congreso Internacional de Seguridad 4.0 que se está celebrando en Vigo. Y ahora mismo vamos a saludar a Antón Costas Comesaña. Es el presidente del Consejo Económico y Social de España. Es un experto reconocido en economía con más de una decena de libros publicados. Él nació aquí, en Vigo, donde se graduó también como ingeniero técnico industrial y seguro que está encantado de volver a su tierra, aunque me comentaba antes que lo hace con bastante frecuencia, así que lo de hoy no es una excepción. Nos va a hablar sobre prevención, seguridad industrial y desarrollo económico, una visión desde el Consejo Económico y Social de España. Antón, buenas tardes. Boas tardes. En primeiro lugar, pois, moitas grazas pola invitación para participar nesta xornada, non? É un honor e, ante todo, é un placer, non? O poder facelo, non? Isto, por aquilo de que a veces se dice que é conveniente en ocasións poñer a tirita, é dicir, a venda antes de que aparezca a ferida, ¿no? Es decir, poner la venda antes de que se produzca la herida. Querría yo poner mi venda. Yo supongo que las personas que me han invitado, que como acabo de decir, agradezco la invitación, que los que me han invitado no me han invitado como especialista o experto en seguridad industrial, porque si fuese así lo mejor sería dejarlo en este momento, que sería la mejor manera de no perder yo credibilidad y ustedes el tiempo, ¿no? Por lo tanto, del título largo que veo en el programa y que acabas de señalar, sí, si me lo permiten, yo me voy a centrar en el tercer sustantivo, la idea de desarrollo económico en un escenario como el que estamos ahora, y donde, como verán, la palabra, la noción, el concepto de seguridad va a aparecer muchas veces, pero insisto, me escapo del ámbito más técnico de prevención y seguridad industrial o en el trabajo, porque esa no es mi especialidad, ¿no? Y supongo que no me han invitado por este motivo. La segunda parte del título me interesa un momentito porque pone dos puntos, ¿no? Creo visión desde el Consejo Económico y Social. Y si me permiten, como diría Francisco Umbral, no he venido a hablar de mi libro, pero voy a aprovecharlo. ¿En qué sentido? Un momentito hablar del Consejo Económico y Social de España, institución que presido desde hace escasos meses. El CES, el Consejo Económico y Social, a la vez de presidente del CES soy también consejero de Estado. Lo digo, hoy mismo teníamos un pleno del Consejo de Estado con una materia, con un dictamen que no es el tema de esta jornada, pero se le acerca un poquito. Voy primero al CES. El CES es una institución que sale directamente de la Constitución española, que fue creado por ley de 1993 en un entorno que tenía mucho que ver, los más jóvenes no lo recordarán, con la huelga general, la primera huelga general de la democracia española de diciembre de 1988. Aquello fue una huelga espectacular, inesperada para el gobierno, para la sociedad española. Era la primera, insisto, huelga general que se hacía desde la llegada de la democracia, y creó un escenario convulso, donde se fue un poco introduciendo la idea de que era necesario introducir mecanismos de diálogo, de negociación, de acuerdo, para que no volviese a ocurrir un poco lo de la huelga general de 1988. Y en ese escenario, entre el 88 y el 93, bueno, pues se recordó un precepto constitucional que está en la Constitución española, que señala, obliga al poder político a crear un mecanismo, una institución, un mecanismo que canalice los intereses de las organizaciones, así dice la Constitución, de las organizaciones de la sociedad civil hacia el proceso de toma de decisiones públicas. ¿Lo ven, no? La idea era y sigue siendo tener un instrumento en España que fuese capaz de, en paralelo, y no sustituyendo nunca, en paralelo a lo que es el proceso político, en paralelo crear una institución donde
insisto en el término, porque ahora tengo presiones para incorporar a otros movimientos. La ley establece que es aquellas asociaciones de la sociedad civil que representan intereses que puedan ser canalizados hacia el proceso de toma de decisiones políticas. Muy bien, eso le define una de las funciones de lo que hacemos, que en parte podría entrar aquí. Es decir, una de las funciones del Consejo Económico y Social es el hacer dictámenes, que son obligatorios para el Gobierno, pero vinculantes, dictámenes de todos los proyectos de ley y todos los decretos ley todos los proyectos de ley que el Gobierno presente a las Cortes y todos los reales decretos que el Gobierno emita, ¿no? Y esos dictámenes, la idea es, hay dos grandes instituciones que forman la Administración consultiva, uno somos nosotros y otro es el Consejo de Estado. Todos los proyectos de ley y todos los reales decretos tienen que pasar obligatoriamente por el Consejo que presido y, en segunda instancia, por el Consejo de Estado. Esta es una labor importante a través de la cual se canalizan en parte lo que son la ordenación de la seguridad industrial, también a través de esto. Esta es la primera actividad del Consejo Económico y Social. La segunda es que por ley estamos obligados a elaborar un informe anual, se llama memoria, pero es un annual report, ¿no? Un informe anual de la economía, el mundo laboral y la sociedad española cada año. Es un informe importante. Y en tercer lugar, estamos también, en este caso, más que obligados, habilitados para elaborar informes de parte o informes propios sobre todas las materias que consideremos que son de interés y que puedan contribuir a crear ese clima de diálogo y de consenso previo a lo que es la decisión política sobre todas las materias que consideremos de interés. ¿De acuerdo? Esto es la actividad un poco del CES, y desde este punto de vista pues querría ahora ver desde la visión de la propia institución, desde esos dictámenes hoy ha entrado un anteproyecto de ley para dictamen, pero no me he confundido. Es una ley que no deja de ser bonita. Es la primera ley española sobre despilfarro alimentario. Es decir, que es y tendremos que en los próximos 20 días hacer el dictamen de ella. Es que de pronto creí que era materia de esta, pero no, es esa otra. Bueno, un poco lo que voy a decir a partir de ahora es, utilizando un poco los dictámenes, utilizando la memoria del CES, publicada en el mes de junio, y los informes que hemos publicado, que hemos aprobado y publicado, pero aprobado de forma reciente, hacer una reflexión sobre lo que me piden. Sobre una de las cosas que diría... supongo que ustedes ya han caído en esta situación. Hay dos palabras que aparecen de forma reiterada en los últimos tiempos, también en nuestros informes, dictámenes y memorias, y también imagino que en los debates y en las intervenciones que han tenido hoy aquí. Son dos palabras. Una es la sostenibilidad y otra es la seguridad. De hecho, el propio presidente del Gobierno se mostró interesado para que llevemos a cabo un informe sobre seguridad industrial y seguridad económica en España en la perspectiva europea. Es decir, el concepto de sostenibilidad y de seguridad yo creo que va a permeabilizar, va un poco a permear en los próximos años y décadas, a mi juicio, gran parte de nuestro debate público, de nuestra producción legislativa y de nuestras acciones. Si miras, al menos desde la etapa de la Ilustración del siglo XVIII, se pueden identificar pocas ideas que hayan cambiado realmente el mundo en cada momento, ¿no? Uno podría pensar en la Revolución Francesa, ¿no? Y en su lema. Aún seguimos viviendo del lema de la Revolución Francesa, si lo recuerdan. Es decir, hay ideas, o la idea de contrato social,
la idea sacada por Roosevelt en Estados Unidos y después traducida al ámbito europeo por el concepto de estado de bienestar, ¿no? El New Deal, ¿no? El New Deal rooseveliano, que es nuevo contrato. Bueno, eso es una idea que surge a partir de la gran crisis de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial y que configuró, a mi juicio, el siglo XX, al menos hasta los años 80. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de esas escasas ideas que tienen capacidad para modificar el mundo en que vivimos, yo creo que en las próximas décadas es la idea de sostenibilidad. Es una idea potente, con una capacidad para alimentar tanto la reflexión y el debate público y el debate político, como para alimentar también la acción legislativa y la acción empresarial. Hoy no hay, querido presidente, hoy no podría en tu confederación ningún socio tuyo decir desde la mesa ¿qué caray es esto de la sostenibilidad medioambiental? Es decir, ¿por qué una empresa se tiene que preocupar por eso? Bueno, le tirarían tomates, imagino, como mínimo. Es inconcebible hoy ya. Es decir, ha penetrado al menos en el debate y en la responsabilidad del mundo empresarial y en parte de todos nosotros, aunque después las acciones concretas aún no estén muy alineadas con ese mensaje. Pero la idea de sostenibilidad va mucho más allá. La sostenibilidad social comienza a ser también una exigencia en el ámbito empresarial. Y si alguno tiene duda de cómo va a avanzar, dice, miren, yo en las empresas en las que era consejero hasta hace 4 meses, muy diversas, bueno, tampoco eran muchas, eran 5, pero ustedes saben que aquellas empresas que cotizamos o aquellas empresas que tienen una dimensión determinada, desde hace 2 años tenemos que presentar, junto con las cuentas anuales, con las cuentas financieras, tenemos que presentar las cuentas no financieras. Y las tenemos que presentar en el registro mercantil. Y cuando vas a verlas, que yo al menos en algunas de las empresas que me enteraba fue la primera vez, hace 3 años, 2 escasos, que me enteré de cuál era el gradiente de salarios y sueldos dentro de la empresa, tanto por categorías como por género, ¿no? Esa es una obligación legal que va orientada a la idea de sostenibilidad social. Es decir, usted no puede hacer con los salarios lo que le da la gana y tiene que hacerlos públicos. Ustedes saben que eso hace 10 años en una confederación empresarial, vamos, pero ¿qué se creen ustedes? Hoy ya está incorporado y creo que cada vez será más exigente, ¿no? Por lo tanto, la idea, y no sigo, también la idea de sostenibilidad en el ámbito institucional, en el ámbito político, será un elemento. Bueno, en nuestro debate en España eso ya está muy presente, la idea de que si nuestras instituciones no son sostenibles, ¿no?, pues eso será un riesgo importante para nuestra sociedad y la democracia. Por lo tanto, mire, la sostenibilidad es un concepto básico. Estaba antes de la COVID, ¿verdad? Ya hablábamos de eso antes de la COVID en todos los ámbitos y insisto especialmente en el ámbito empresarial y profesional. ¿Qué término introduce la COVID que es complementario? No es el mismo, pero podemos verlo como complementario a la sostenibilidad, la idea de seguridad. Y en cierto sentido de prevención en un sentido amplio, no digo ahora en términos estrictamente industriales, que dije que no me iba a meter por prudencia, vamos. El término de seguridad, esto es lo que nos trae la COVID. La COVID lo que nos ha hecho descubrir, dejando de lado el tremendo dolor, ¿no?, que ha provocado y que sigue provocando las muertes, y no solo las muertes, sino también el dolor permanente que está dejando, tanto de tipo físico como de psicológico y moral, ¿no?, y que tendremos que tener en cuenta a la hora de diseñar las políticas y los sistemas de prevención pública para las próximas décadas. Pero no es este aspecto el que me interesa. La idea de seguridad que introduce la COVID es la siguiente. Yo era consejero de una empresa conocida, farmacéutica, que produce una de las vacunas, ¿no? Con anterioridad a esta situación, nosotros ya éramos conscientes de que no podíamos estar dependiendo únicamente del aprovisionamiento de nuestras materias primas de China.
éramos muy conscientes, pero sin embargo sabíamos que tendríamos que afrontar esa situación en términos de seguridad de suministro, éramos muy conscientes, porque habíamos tenido también en los años anteriores algún problema ya de suministro desde Asia, éramos muy conscientes, pero sin embargo no habíamos hecho nada aún para cambiar todo el proceso de aprovisionamiento y garantizar la seguridad industrial, la seguridad económica. La COVID lo que nos ha hecho de pronto es, te saca el velo de delante, de vela, ¿no? Te saca el velo y si tenemos un problema de seguridad industrial, de seguridad económica en sentido amplio, espectacular. Y a esto el Consejo Económico y Social de España está dedicando atención, aunque no podría hoy traer una doctrina específica. Ayer estaba asistiendo, invitado al Congreso de la COAG. La COAG es la coordinadora, había una persona de Galicia, de Marín en concreto, la coordinadora de organizaciones agrarias y ganaderas. Y uno de los temas básicos de aquella reunión de ayer era la idea de seguridad alimentaria, ¿no? Un elemento ahora que es fundamental. Bueno, podría seguir un poco la seguridad sanitaria, ¿no? La seguridad frente a la pobreza, que esto también hablaré un poquito ahora, ¿no? La idea un poco que supongo que no es novedosa para ustedes es que las dos nociones de sostenibilidad y de seguridad van, a mi juicio, a permear todo el debate público y toda la acción, toda es exagerado, pero gran parte de la acción legislativa, a mi juicio, en las próximas décadas, con impactos importantes en nuestra vida cotidiana o en la vida de las empresas. Yo creo que ahí hay un elemento importante. Llegado a este punto, ¿cuál es un poco el mensaje que querría trasladar y, en su caso, comentar, ¿no? Ante este escenario, yo creo que necesitamos experimentar con nuevas políticas de desarrollo. Le he dado ese nombre, que podría haber dicho, con nuevas políticas sociales y políticas de crecimiento, pero le he puesto de momento solo el adjetivo desarrollo, ¿no? Porque debajo de la palabra desarrollo están esas dos cuestiones, ¿no? Las políticas sociales y las políticas de crecimiento. Necesitamos, a mi juicio, sociedades experimentadoras, porque es verdad, lo dicen los jóvenes economistas, los que tenía y en parte tengo en mi departamento, ellos utilizan mucho ahora la noción de hay que hacer políticas basadas en la evidencia, ¿no? Dice, oiga, ayudar a los pobres les somete al circuito de la pobreza. Dice, sí, demuéstremelo. Demuéstreme que eso es así. Aumentar las deducciones fiscales aumenta la innovación en las empresas. Dice, sí, demuéstreme. La idea es hacer políticas, insisto, basadas en la evidencia. De hecho, el premio Nobel que se le ha concedido la semana pasada a los 3 economistas es exactamente por haber diseñado métodos para poder evaluar los efectos de las políticas y, por lo tanto, que las siguientes políticas estén basadas en la evidencia que te ofrece esas de ahí, ¿no? Pero a mí, casi que más que políticas basadas en la evidencia, lo que me interesa ahora son políticas experimentales que vamos a tener que hacer y en las cuales no tenemos experiencia previa. ¿Me entiende? Porque la naturaleza de los problemas, que ahora hablaré, que nos deja la COVID, la naturaleza de los problemas nos va a obligar a experimentar con nuevas políticas de desarrollo frente a las cuales no tenemos mucha evidencia. Una de ellas, anticipo, es el retorno a las políticas industriales basadas en el territorio. O dicho de otra manera, en vez de hacer lo que hicimos desde hace 40 años, que era decirle a la gente que vivía en lugares donde el trabajo había desaparecido, váyanse usted a los lugares donde haya trabajo,
emigren, váyanse. Ahora la orientación es, vamos a ver si en vez de llevar a la gente a donde hay trabajo, llevamos el trabajo donde está la gente. Porque esto aparentemente puede tener menos coste y más beneficios. Es decir, pero si me dicen, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Es que vamos a tener que hacer cosas, insisto, que no tenemos experiencia para ella, pero que creo que vamos a tener que experimentar. Y ahí hay un esfuerzo notable. Bueno, esto es un poquito, en los minutos aún largos que me quedan, la idea que les querría aplicar ahora. Quizá hay una pregunta que puedo plantear en este momento, aunque resolveré más tarde. Yo estoy diciendo, necesitamos nuevas políticas sociales orientadas a hacer una sociedad más justa. Después veré qué puede significar eso. Dice, pero a la vez necesitamos políticas de crecimiento que hagan que nuestras economías sean muy vibrantes, sean muy innovadoras, sean muy flexibles. Y la pregunta podría ser, oiga, ¿y es compatible hacer una cosa y la otra? ¿No serán excluyentes? ¿No habrá un trade-off, un conflicto entre ellas? Y usted tendrá que decidir si quiere hacer políticas sociales hacia una sociedad más justa o políticas de crecimiento que aumenten que mejoren la eficiencia de la economía. Es una pregunta que dejo ahí. Déjenme ir ahora a la primera parte del título, lo que me interesa en este momento, paisaje después de la pandemia, para volver después a recoger esta pregunta. Lo primero lo decía el otro día en Lugo, en una conferencia que tuve la oportunidad de dar en Lugo, organizada por el Progreso de Lugo, ¿no? El paisaje después, ¿estamos seguros de que podemos hablar de después de la pandemia? Esta es una gran cuestión. Si me baso, hay algunas personas que con la cabeza dicen que no, porque supongo que esto es como en la feria, cada uno le cuenta según le ha ido la feria, ¿no? Y aquel al que la feria, la pandemia, aún le va mal, dice que no. Y aquel en que ya ha comenzado a salir, en muchos casos saliendo muy bien, dice que sí, ya estamos después de. Yo, en todo caso, en el coloquio puedo volver a eso. Yo, basándome un poco en los estudios de opinión, en uno último que leí la semana pasada, sobre la percepción de los españoles sobre la situación actual, la conclusión de ese estudio decía: los españoles están, en términos agregados, están pasando de un marco mental que estaba situado en la salud, en la pandemia, a un marco mental donde las preguntas ahora ya son más económicas, ¿no? Esto era la conclusión del estudio, aunque si entrabas y cuando ibas segmentando por segmentos de la población, era muy evidente que la respuesta era muy diferente según el segmento de población a la que respondía. Pero yo me voy a acoger a esto, que de hecho estamos en un marco mental donde nos estamos planteando un poco la salida, el después. ¿Cómo es este después? Miren, una primera cosa que para mí como economista no ha dejado de ser una sorpresa, aunque probablemente, así siendo un poco humilde, diría, más que soberbio, poco humilde, mi sorpresa es menor que la de otros muchos compañeros de profesión. La pregunta es, ¿estamos saliendo rápidamente de la pandemia? Recuerden 2008. La recesión del 2008 fue de 5 años. La recuperación tardó 7. 5 años. De marzo del 2020 a septiembre, octubre, que estamos ahora del 2021, no han pasado 5 años. Y sin embargo la economía, en términos de actividad económica, de actividad industrial y de empleo, ha recuperado prácticamente los niveles previos de actividad y de empleo a marzo, previos del 2019. Esto es extraño, no sé si lo han pensado así, pero véanlo así. Dice, si cogen ustedes todas las recesiones económicas en España, desde esta hasta los años 70, la energética, los jóvenes no la recordarán, pero fue la gran crisis. Vigo comenzó a tremular, digamos así, con la crisis energética de los 70, allí comienzan las reconversiones y de allí salen pues obras como los Lunes al Sol, rodados en esta ciudad. Bueno, desde los 70 hasta la de ahora, todas las recesiones en España han durado más de 3 años, que es una barbaridad. En general es porque se gestionan mal.
cuando duran 3 años. La del 2008 fue 5. Ya es para juzgado de guardia de aquellos que estaban al frente, tanto en Europa especialmente, porque fue el problema, como en parte en nosotros. Porque, sin embargo, insisto, la primera conclusión, esta recuperación es muchísimo más rápida que cualquiera de las anteriores. ¿Por qué? Porque vale la pena preguntarnos. Porque de esa respuesta pueden salir enseñanzas cara a próximas recesiones o crisis que vendrán, con seguridad, ¿no? Probablemente un paréntesis, probablemente la pandemia tendríamos que estar viéndola como un ensayo general de la próxima pandemia, que será la climática, si no viene antes otra. Eso será una verdadera pandemia, ¿no? Por lo tanto, ¿qué lecciones podríamos seguir aquí? Yo, mi idea rápida es, miren, porque por primera vez en muchos años, en muchas décadas, hemos aplicado lo que dicen los manuales de macroeconomía, que cuando en una recesión una economía se te hunde porque un motor se te ha parado, el privado, que el consumo, la inversión se te han hundido, tú debes recordar que el avión tiene otro motor, que es el del sector público. Y si uno de ellos está agripado, decíamos cuando éramos jóvenes, ahora no sé cómo se dice, si uno de ellos, de los motores, se te gripa, hombre, recuerda si vas al frente del avión que tú tienes otro motor que le puedes dar más presión, al menos durante un tiempo, ¿no? ¿Qué se hizo en 2008? Que cuando se gripó el motor del sector privado, se decidió apagar parcialmente, es lo que llamamos recortes a autoridad, el segundo motor. Dice, bueno, no hace falta que vayas a Harvard, ¿no?, a estudiar economía. Si le apagas los dos motores o se gripan, el avión lo que se te hará mete el morro hacia abajo, una recesión tremenda. Ahora no hemos hecho esto. Si ustedes tienen una mínima memoria, verán que desde marzo, desde el mes de marzo, que es el primer golpe fuerte, todos los gobiernos occidentales, europeos y el español, por primera vez, inmediatamente, política fiscal a tope, que es gasto, y política monetaria muy laxa. Dinero mucho y muy barato. Es la primera vez. Esto, ahí están los ERTES, ahí están las ayudas de todo tipo. No entro porque supongo que están en ello y yo no tengo tiempo. Pero esto es una enseñanza muy importante, porque diríamos, de ahora en adelante ya no hay disculpa para que en una próxima recesión usted me diga que la salida es la austeridad. No es verdad. ¿De acuerdo? Esto es una enseñanza que yo creo que es muy importante. Por lo tanto, paisaje después de la pandemia. Primer elemento, una recuperación extraordinariamente rápida. Dice, bueno, ¿y qué más? Que sin embargo deja cicatrices de una intensidad y profundidad muy importante. ¿A qué llamo cicatrices? Heridas, cicatrices, tanto cicatrices económicas como sociales, ¿no? Cicatrices económicas. Nos deja una deuda pública, privada, familiar, no tanto, y empresarial, que comienza a ser importante, pero la pública, saben, que tiene una dimensión espectacular. No la habíamos tenido nosotros desde la guerra civil y otros países desde la guerra mundial. Por lo tanto, una deuda pública muy elevada que hay que verla como una cicatriz que de momento no nos debe agobiar. En todo caso, si hay tiempo diré por qué no nos debe agobiar, pero de momento no nos debe agobiar, pero sí la tenemos que tener en cuenta que ahí tenemos una cicatriz económica. Segunda cicatriz económica, aunque a lo mejor les puede sorprender que le llame cicatriz. El exceso, adviertan el adverbio, el exceso de ahorro en la economía española, me lo comentaba el gobernador del Banco de España la semana pasada, es casi de un 8%. El exceso de ahorro en la economía es de un 8%. Nuestro PIB es de 1,1 billón, por lo tanto, un 8% sobre 1,1 billón se acerca a 90.000 millones de euros, que es más que los fondos europeos, la parte de subvención. La cantidad es tremenda. ¿Dónde está? ¿Quién tiene ese ahorro? ¿Todos los españoles? No, pero hay 90.000 millones, 80, 90.000 para no meter la pata por si alguien coge números, ¿no? ¿Quién tiene ese exceso de ahorro? Y ante todo, ¿qué van a hacer con él? Pongo
insisto, lo pongo en relación, ahora decimos que los fondos europeos, vamos, un maná, es una cosa peligrosísima esto de maná, pero, bueno, pues miren, tenemos otro maná que no estamos hablando de él. Hay un exceso de ahorro en la economía española, en las familias españolas, básicamente, en términos de 80.000 millones. Piénsenlo, no sé si ustedes son unos de ellos. Indudablemente, no todo el mundo ha podido ahorrar, pero hay ese ahorro. ¿Qué se va a hacer con él? Imagínate, presidente, que se va todo a inversión, a financiar inversión productiva de las empresas de tus asociados. Maravilloso. ¿Crees que va a ocurrir eso? Difícilmente. Dice, ¿qué van a hacer? Gastarlo. Dice, ¿pero gastarlo en qué? Porque eso es un ahorro forzoso. Hombre, habrá algo de precaución frente a la COVID. Dices, hombre, voy a gastar un poco menos. Sí, algo de precaución, pero 80.000 millones no. Es ahorro forzoso. Pero a los restaurantes que no fuiste no vas a volver. Dice, ahora voy a volver 2 veces el mismo día para gastarme lo que... Dice, no. Por lo tanto, ¿a dónde? Esa es una pregunta, ¿no? Me decían como una acusación antes aquí unos amigos, es que los economistas no saben prever el futuro y tú lo sabes prever en dónde te mueves. Y la idea es, dime cómo crees, si eres un ahorrador, dime cómo crees, dime cómo vas a utilizar tú ese ahorro, porque entonces yo puedo hacer previsiones. Si supongo que va a ir a compra de vivienda, puedo hacer un pronóstico de lo que en los próximos años vamos a tener unos incrementos de precios en vivienda importantes, porque como la oferta no se te ajusta, imaginad que sale solo en un año o 2 que sale esos 80.000 millones hacia compra de viviendas, como la oferta no se te ajusta con la rapidez de la demanda, ya sabéis que no hace falta ser economista, mejor no serlo, ya sabéis que la variable que ajuste es el precio. ¿Qué se va a hacer? Eso es una herida, una cicatriz importante. Como el tiempo va pasando, hay otra que probablemente podría dar en la mesa siguiente, que ha sido una sorpresa. En todos los países occidentales, no tengo datos para China, pero en los países occidentales hay un fenómeno nuevo que nadie habíamos previsto y que es contrario a lo que había ocurrido en todas las recesiones anteriores. En todas las recesiones anteriores, cuando llegaba la recuperación, mucha gente que había quedado fuera del mercado de trabajo o en otros países en esquemas similares a los ERTEs españoles, que ya lo aplicaban, cuando llegaba la recuperación, la gente volvía a ocupar los puestos de trabajo. Ahora estamos viendo un hecho nuevo, sorprendente y que yo creo que va a ser duradero. Esto es una profecía más que un pronóstico casi, que es que decenas de miles de personas, y dependiendo el país, millones de personas, no quieren volver a los trabajos que estaban desarrollando con anterioridad. La cifra solo para el mes de agosto, para el mes de septiembre, solo para el mes de septiembre, que ha dado Estados Unidos, ahora en octubre, pero el mes de diciembre, es que 5,8 trabajadores norteamericanos, trabajadoras y trabajadores norteamericanos, no han vuelto en septiembre al trabajo. A eso habría que sumarle los millones que no volvieron en el mes de agosto y en los anteriores. Es un fenómeno espectacular. Eso ha sido muy visible con los camioneros ingleses, ¿no? 70.000 camioneros de gasolina ingleses no han vuelto a trabajo, de los cuales el gobierno británico dice que 20.000 son europeos o no británicos que salieron y 50.000 son británicos que se niegan a volver al trabajo que estaban desarrollando. Aquí tenemos un problema, en ese sentido, una cicatriz económica espectacular que habrá que entenderla bien. Y bueno, una respuesta posible es que como hay muchas prestaciones sociales, la gente prefiere vivir de las prestaciones a volver a trabajar. Si quieren lo hablamos después. Los datos que yo manejo no confirman esa hipótesis. Está habiendo un cambio de conducta en relación con el trabajo en muchas personas que desarrollaban lo que ahora estamos llamando trabajos esenciales. Esta mañana me han invitado a asistir a la inauguración del Congreso Federal de Comisiones, en mi condición de presidente del CES, a la inauguración del Congreso Federal de Comisiones Obreras. Y el gran lema del Congreso era, por lo que vi allí, era esenciales. Esenciales, trabajadores, solo estaba el adjetivo esenciales, pero supongo que era trabajo. Tenemos una
en la terminología que vengo utilizando, una herida, una cicatriz importante. Y cicatrices sociales, cicatrices sociales. Miren, es pavoroso, a mí me sorprende cómo no somos conscientes. Es pavoroso la pobreza infantil en España. Era muy elevada, pero lo que está sucediendo en año y medio es dramático. Acaba de publicarse el informe de la Unión Europea, ya no digo de la UNICEF, de la Unión Europea, y dice lo siguiente, que España es el país donde más ha aumentado la desigualdad y la pobreza, y en particular la pobreza infantil. Solo hay 2 países que están por debajo de nosotros. Piensen quiénes son. No me lo digan, pero piénsenlo a ver si aciertan. Rumanía y Bulgaria, no Portugal ni Grecia, ni Rumanía y Bulgaria. Este es un dato tremendo. Yo querría llevarles, tampoco no soy un apóstol y no quiero hacer ahora que nos pongamos a llorar. El problema de la pobreza infantil, además de ser un problema que yo creo que hiere el sentido de dignidad y de decencia de una sociedad por el daño que está haciendo a unos niños y niñas que no tienen responsabilidad ninguna de haber nacido en hogares pobres, que una sociedad igualitaria, ya no, digo meritocrática, el sentido más de la palabra, debería saber tratar a todos los niños independientemente de la cuna en la que nacen. Es un problema de decencia moral, si quieren utilizar esa palabra, de decencia. Ese es un problema gravísimo. Pero como economista, que me he pasado muchos años dedicado a políticas de desarrollo, como economista les puedo asegurar que si ustedes quieren tener dentro de 10 años una economía vibrante, innovadora, productiva, con seguridad económica y social, inviertan en niños. No es un gasto, no es gasto como decimos, es la mejor inversión. El crecimiento económico, la variable más importante, es la capacidad de las personas, que está relacionada con una buena alimentación, una buena educación y buenas oportunidades, buenos empleos. Si somos una sociedad que tiene el 25% de pobreza infantil severa, pues esa es una sociedad que proyecta hacia el futuro un problema grave de dignidad, pero un problema grave también de crecimiento económico. A veces nos sorprendemos que los noruegos, suecos, holandeses vayan por delante de nosotros. ¿Ustedes saben en esos países cuándo universalizaron la alfabetización? Es decir, ¿cuándo consiguieron que la población toda fuese alfabeta? En 1850. Nosotros aún tenemos parte de población que es analfabeta, funcional ¿Y saben por qué además? Porque en esos países lo consiguieron. Porque como eran en general de orientación protestante, no te podías casar si no sabías leer. No sé si lo saben. No te podías. Tenías que saber leer la Biblia para poder casarte y por lo tanto tenías que saber leer y escribir. La religión en ese sentido fue un mecanismo extraordinario. Pero la idea es, aquí tenemos una cicatriz social de una magnitud extraordinaria. Hay países que lo ven. El programa Biden, lo que se está llamando en el programa Biden Economía de los Cuidados y Empleo, con 3 billones, supongo que el Congreso se lo recortará, pero son 3 billones norteamericanos, ¿no? Es espectacular la economía de los cuidados. ¿Y qué quiere decir? Dice, pues mire, entre otras cosas, no la única, que todos los niños, escolaridad obligatoria, de 0 a 3 años, obligatoria y gratuita. Es que es lo que hay que hacer. Piénsenlo por los niños, piénsenlo por sus madres. ¿Cómo quedan liberadas mis hijas o ustedes, realmente liberadas para tener una trayectoria profesional o vital, la que quieran? Dice, teniendo ayuda de 0 a 3 años para el cuidado de los niños. Eso es el elemento de economía de los cuidados. Segundo, economía de los jóvenes, cuidado de los jóvenes. Dice, miren ustedes, ¿saben que el 73% de los jóvenes españoles entre 18 y 33 años no están emancipados? ¿Hemos pensado en las consecuencias que eso significa para ellos
para la demografía y para la economía del país. Es tremendo. Y sin embargo de eso no hablamos. ¿Cómo lo consiguen otros países? A lo mejor alguno no. Veo aquí alguno que estaba en mi conferencia de Lugo y que por lo tanto el argumento le sonará. Tengo nietos suecos. 2 de ellos son de 4 meses y de 3 años. Van a la guardería y además durante toda la pandemia han ido a la guardería toda la pandemia. Mis nietos de la misma edad en Barcelona han perdido 1 año de escolaridad. Ellos en Suecia han ido todos y además desayuno, comida y merienda es gratis para todos. Segundo, en Suecia los jóvenes se emancipan entre los 16 y 17 años. Un joven, se lo digo, yo creí que esto era fantasía, como ahora voy con frecuencia, y diré dentro de unos días, porque no quiero que mis nietos crezcan sin conocerme, a los 16, 17 años se emancipan. Dice, ¿pero por qué? Porque tienen unos mecanismos de ayuda y de vivienda de emancipación que son extraordinarios. Pero es que después son de los más desarrollados como países. Por lo tanto, gastarán, pero gastan invirtiendo de tal forma que hay una repercusión en términos después de progreso económico. ¿Me ven? Nosotros tenemos delante, a mi juicio, lo que les decía al principio, tenemos en los próximos meses y años que desarrollar, que experimentar con nuevas políticas de desarrollo, en este caso nuevas políticas sociales y nuevas políticas económicas. Un último elemento que me interesa para ir cerrando. Dice, por un lado, delante de nosotros tenemos una recuperación rápida, unas cicatrices económicas y sociales importantes, más graves las sociales, porque las económicas podremos afrontarlas si lo hacemos bien, pero además tenemos otra cosa. Tenemos unos retos o desafíos de naturaleza, secular, que son lo que llamamos digitalización y descarbonización de la economía. La COVID ha cambiado el planteamiento. Lo que estamos viendo con la energía, a mi juicio, y tengo que ir aquí con prudencia por lo que represento en este momento, lo que estamos viendo con la energía es un fenómeno duradero, que a mi juicio va a cambiar, tiene que cambiar en Europa los mecanismos y los diseños, parte de los mecanismos y parte del diseño que teníamos de la política de descarbonización antes de la COVID. No sé si me hago entender para no entrar en mayores, digo, ¿no? Porque en este sentido la función que represento me hace, llegando a este punto, ser un poco más cauteloso. Pero fíjese en la combinación. Tenemos una recuperación que es importante, cicatrices económicas, cicatrices sociales y unos desafíos que el impacto en la sociedad es en términos de miedo al futuro. Aquellos que aún conservamos un empleo y una situación económica relativamente no ricos, pero diría si somos acomodados, sin embargo muchos tenemos miedo a que la digitalización provoque que perdamos nuestro empleo. Otros tienen miedo a que la descarbonización cierre sus empresas o las pare. Las consecuencias de las políticas de descarbonización, entiéndame. Por lo tanto, tenemos unos retos delante de una magnitud extraordinaria. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, pues yo les diría, miren, por un lado debemos construir una sociedad más justa, pero por otro tenemos que construir una economía más vibrante, más innovadora, más productiva. La palabra productividad la hemos perdido por el camino, más productiva, y si quieren más inclusiva en ese sentido. Y la pregunta que antes dejé en el aire es, ¿y es posible, hacer esta combinación de una sociedad más justa y una economía más dinámica que se puede asociar con la idea de flexibilidad? Por lo tanto, las consecuencias un poco que trae eso, ¿no? ¿Es posible? Dice, mire, ahora iría rápido, ¿no? Dice, mire, yo estudié
Comencé a trabajar a los 14 años en construcciones navales Paulino Freire, que creo que aún sigue existiendo como aprendiz. Hice maestría industrial, hice ingeniería industrial técnica y después, cuando la empresa, que me había ayudado mucho, suponía que ya podía capitalizar lo que me había ayudado, me fui a Barcelona a hacer economía, ¿no? Y en economía me enseñaron una cosa, que no es muy fácil combinar los esfuerzos de construcción de una sociedad más justa y de una economía más flexible. A eso se llamaba la ley de Okun. Okun era un economista norteamericano que a finales de los 60 del siglo pasado comenzó a recopilar datos de muchos países, los que se podía en aquel momento, para ver qué relación había entre justicia social o equidad. Los economistas no hablamos de justicia social, hablamos de equidad, es como más neutro, ¿no? De equidad y de eficiencia económica. ¿Qué relación hay? Y a Okun, en el año 74, cuando publicó su artículo, que todo economista, al menos cuando tiene profesores exigentes, tiene que estudiar, dice que la relación es negativa, pendiente negativa. Es decir, usted puede, si está aquí, el nivel de equidad o justicia social aquí, si considera que es una sociedad injusta, usted luche para una sociedad más justa. Pero el economista te dice, ahora eso sí, tiene que aceptar el coste de oportunidad, este es nuestro lenguaje, de que la eficiencia le va a bajar de aquí, la recta es negativa, aquí, dice la eficiencia es menor. ¿Lo ven? Esto es lo que representa, si me pasan, aquí, ¿no? Bien, eso es el gráfico rojo. Okun es la línea de pendiente negativa Okun. Está mencionado ahí el artículo. Dice, miren ustedes, usted puede luchar por una sociedad más justa, pasar de la 1 a las 2, de acuerdo, pero la evidencia empírica que tenemos, ley de Okun, dice que entonces la eficiencia de la economía será menor. Es el argumento del pastel, esa pregunta siempre de la política o la discusión cotidiana. Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Repartir mejor el pastel ahora y entonces puede ser que no crezca? ¿O mejor que crezca primero y ya veremos más adelante cómo lo repartimos? Conservadores, liberales, progresistas. Dice, bueno, esto es lo que me enseñaron a mí, lo que tuve que estudiar. Y lo acepté. Y es lo que yo expliqué a mis estudiantes hasta hace 7 años. Hoy tengo que confesar un pecado, pero confieso el pecado porque los datos son otros. Desde hace unos 7 años, los nuevos estudios que tenemos, con mejores datos que los de Okun, para mayor número de países, para muchos más años, al ponerlos, y con Big Data, al ponerlos en el modelo, en el gráfico, resulta que el gráfico ya no es el de la línea roja de pendiente negativa. Hoy lo que sabemos, y es ya muy consistente, al economista o político o cualquier persona que le diga que una mejora de la justicia social en una sociedad perjudica la economía, la respuesta es, pues dame los datos. Es como al que le dice, la Tierra es plana. De acuerdo, pero dame los datos para ver si es plana o no. Aquí también ahora es eso. Hoy sabemos que invertir, gastar moderadamente en una sociedad un poco más justa da lugar a una economía más estable, de crecimiento más estable en el tiempo, menos volátil, más estable, más sana en ese sentido, y que además reparte mejor la prosperidad. Y yo creo que esto es una epifanía, una revelación. En ese sentido, muy poco conocida aún en el mundo académico, muy poco conocida en el mundo del debate público y muy poco conocida también en el mundo de la política. Pero esto, a mi juicio, es un argumento muy poderoso para las próximas décadas para hacer políticas, diseñar políticas, cosa que no es fácil, que combinen una mayor justicia social, una mayor equidad, una dignidad mayor para darle dignidad a las personas que no la tienen y a la vez una economía más sana. El gráfico no me dice lo que hemos de hacer, El gráfico lo que me dice es que da la impresión de que si se hacen bien las cosas es posible combinar esas dos. A mi juicio, por lo tanto, y ya acabo, era las 1:15, ¿no? Sí. Estoy a 6 minutos. A mi juicio, necesitamos experimentar
con políticas de desarrollo, es decir, con políticas. Para mí las políticas de desarrollo tienen dos patas, una las políticas sociales y otras las políticas de crecimiento. Los economistas normalmente hasta ahora hablábamos de políticas de crecimiento y lo hablábamos en el sentido que les decía antes, si hay desempleo en un lugar, pues miren, animemos o hasta fomentemos a que las personas que no encuentran trabajo en ese lugar se vayan a las grandes urbes, a otros lugares. Dice, ahora estamos comenzando a experimentar, especialmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, por lo tanto los dos países más liberales en este sentido, están comenzando a experimentar con políticas industriales, regionales y de innovación centradas en los lugares. En los lugares son en las ciudades medianas y pequeñas y hasta en el mundo rural. Es muy bonito Chantada, no sé si conocen, me sorprende mucho que dos grandes empresas españolas hayan llevado a Chantada en los últimos años sus centros de desarrollo tecnológico. Habría que ver por qué, pero esto es un hecho nuevo, ¿no? Les digo, políticas industriales, políticas de regionales y políticas de innovación, y he dicho así, de innovación, que hay que centrarlas en los lugares. ¿Por qué la mayor parte de los centros e institutos de investigación en España están en Madrid? Probablemente, si los repartiésemos territorialmente, la mezcla de centros de innovación y tejido empresarial podría tener importantes efectos, no digo en todos los lugares, pero en muchos lugares. Biden ha ordenado a la Agencia Federal de Innovación a que presente un informe anual de cómo se reparte territorialmente los fondos presupuestarios de innovación en Estados Unidos, cómo se reparten territorialmente. Yo creo que es una buena medida. Es decir, tenemos que hacer, insisto, políticas sociales que mejoren las condiciones de vida, especialmente de los que más necesitan y especialmente de los niños pequeños. Tenemos que hacer políticas sociales de ese tipo, que van por la vía de lo que hoy comenzamos a llamar economía de los cuidados, que además tiene una capacidad de generación de empleo extraordinario, que además libera a los padres jóvenes y en particular a las mujeres y especialmente a las mujeres que son cabezas de familia, las libera de una manera extraordinaria, permitiéndoles construir una trayectoria vital y profesional. Tenemos que invertir en ese sentido en políticas sociales y a la vez tenemos que invertir en nuevas políticas industriales, nuevas políticas, insisto, de desarrollo regional, nuevas políticas de innovación, porque tenemos que experimentar. Es decir, llevamos muchos años suponiendo que el elevado desempleo en España tiene que ver únicamente con la regulación laboral, con la legislación laboral. Mire, cuando un problema permanece a lo largo de décadas, no puede depender solo de una variable, tiene que haber otras. A mi juicio, si somos capaces de combinar política industrial con política regional y de innovación, con política de empleo, creo que tendremos una vía nueva de entrar al problema del desempleo, que no es a secas, que no es únicamente a secas, únicamente la legislación laboral. Y acabo. Bueno, y a todo esto, y los fondos europeos, que podría. Dice, pues mire, recorriendo aquella máxima clásica, de los clásicos de la cultura clásica, no sé si era Platón, Aristóteles, no tengo idea ahora de quién era, pero la frase sí la conocen, que dice que no hay vientos favorables para el que no tiene rumbo. A mi juicio, los fondos europeos, que son menores que el excedente de ahorro, los fondos europeos son un viento, pueden ser, en condicional, pueden ser un viento favorable extraordinario si sabemos a dónde queremos ir, si tenemos proyecto de empresa, si tenemos proyecto de comunidad, si tenemos proyecto de país, ya sea Galicia o España o Europa, si tenemos proyecto en el sentido de que vamos en esa dirección, tengamos o no tengamos ayuda, pero vamos en esa dirección, si lo tienes, los fondos van a ser un viento favorable extraordinario. Si la conducta es
Dice, a ver cómo lo repartimos, la bolsa de caramelos, ¿no? A ver, y después, cuando tenga lo que me toca, ya veré lo que voy a hacer. Eso será entonces un fracaso. Pero ya les anticipo, ese fracaso no se producirá, porque el mecanismo de control de la Unión Europea, de los proyectos de inversión, que me conozco relativamente bien, es de tal exigencia que si quisiéramos hacer ese tipo de despilfarro, podríamos obtener a lo mejor el primer desembolso, pero ya saben que los fondos europeos no son aquello, ahí tienes 70.000, gobierno de España, ahora tú distribúyelos, ahí tienes lo que te toca. No, tenemos que presentar semana a semana proyectos y reformas con lo que se llama hitos y objetivos, hablábamos esta mañana de esto, hitos y objetivos, y cuando presentas el proyecto, si la comisión, no ya la española, que no tenemos mucho, la europea, si ve que aquello tiene sentido, te libera una cantidad, ¿de acuerdo? Te libera una primera cantidad, pero queda sometido a que en el plazo que está establecido, ya sea medio año o 6 meses, medio año, 9 meses, tú tienes que ir de nuevo allí y decir, mira, el hito primero y el objetivo primero y segundo ya lo he conseguido. Entonces te libero la siguiente partida. 6 meses después tenemos que volver. Y dice, he conseguido el hito tercero y los objetivos sextos. Dice, te libero la... Dice, no hay. No es un flujo que te llega un día y ya está. Es de una exigencia tremenda. Mi mensaje final es, son 1:15, ahora sí, mi mensaje final es, estamos saliendo de la recesión sorprendentemente más rápido de lo que preveíamos, y estamos saliendo así porque lo hemos hecho mejor en términos de política macroeconómica en un sentido general de la palabra. Hemos ayudado a las empresas, hemos ayudado a las familias y hemos permitido que no se rompiese la relación laboral, que se suspendiese pagando el gobierno, pero no se suspendiese de tal forma que en cuanto ha habido señales de mejora, inmediatamente no tienes que volver a contratar, sencillamente pasas de alerta. Esto ha sido fantástico. Lo hemos hecho bien en términos de recuperación. Nos quedan unas cicatrices económicas y sociales considerables y unos desafíos de futuro tremendos. Eso, a mi juicio, nos obliga a experimentar con nuevas políticas, insisto, sociales y políticas económicas, industriales, ¿no? Y creo que lo podemos hacer, que somos capaces, ¿no? Decía, tercera conclusión, hemos de combinar un esfuerzo por mejorar lo que he llamado una sociedad justa, con esa nueva economía de los cuidados, con una empresa, con una economía muy dinámica, ¿no? Y creo que lo podemos hacer porque tenemos nuevos argumentos y tenemos, si lo sabemos utilizar bien, tenemos en este caso por primera vez una ayuda considerable. Tengan en cuenta que esos 70.000 millones a gastar en 3 años es el equivalente de todo lo que hemos recibido de la Unión Europea desde que hemos ingresado en el año 86. Es decir, viendo todo lo que hemos a lo largo del 86 al 2021, de 2020, todo lo que hemos recibido de la Unión Europea a lo largo de esos 30 años es igual a lo que vamos a recibir ahora en solo 3 años. La gran pregunta final es esto... y lo sabemos hacer. Y yo vengo diciendo lo siguiente, lo decía ayer con 2 personas más importantes en el sentido conocidas, que me planteaban que no lo sabremos hacer. Y mi respuesta es la siguiente. Dices que si tú crees que no vas a saber hacer una cosa, entonces es una profecía que se autocumple. No lo sabremos. Pero hay motivos para esto, en mi juicio no. Tenemos una historia que me permite decir que si sabemos contar historias sobre nosotros mismos que fortalezcan nuestro orgullo, por decirlo así, y nuestra autoestima, creo que podremos hacer frente a esos retos. Y nuestro país, la historia reciente de nuestro país, me da muchos ejemplos, insisto, para decir que podemos hacerlo. Pero si todos los que estamos aquí, nuestra pregunta es, ¿podremos hacerlo? Vamos muy mal. Porque eso significa que no lo haremos. Muchas gracias. Pues ahí...
Ahí queda el mensaje. Antón, he recopilado anotaciones, titulares que darían para llenar el Faro de Vigo de mañana. Y no sé si hay preguntas entre el público, estamos ya pasados de tiempo, pero no sé si alguno de los presentes, alguna de las presentes, quiere formular alguna pregunta. Si no, ahora mismo vamos a una mesa redonda.